determinación de capacidad y apoyos. La idea es justamente que podamos de esta manera enriquecernos y también poder conocernos. Creo que a muchos los conozco, pero no personalmente. Esta organización parte desde el equipo de apoyo interdisciplinario, junto con la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial, dependiente del Poder Judicial de Santa Cruz, y ADAJUS, que es el Programa Nacional de Asistencia para las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. A tal efecto, hoy nos acompaña como disertante respecto del tema que nos convoca el doctor Mariano Godachevich, el actual coordinador del citado programa, junto a su equipo que pertenece al área de capacitación de ADAJUS, que es Paola de Pinto y Catalina Salazar, no me quería olvidar. Así que previo al inicio de la capacitación quería hacer una breve reseña en cuanto a la trayectoria del doctor para que lo puedan conocer un poquito más. El doctor Mariano Godachevich es argentino, abogado, especialista en derechos humanos, Estado y sociedad y diplomado en gestión de las organizaciones sociales. Es actualmente coordinador del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, habiéndose desempeñado en la creación del mismo como asesor jurídico. Miembro de varias organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional e internacional, con más de 30 años de activismo institucional, integra el Comité de Expertos del Observatorio Latinoamericano de Riadis, fue durante más de 7 años, desde el 2014 al año 2021, miembro del Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CEDIS, de la OEA, en el que ocupó por 2 periodos la vicepresidencia. Docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, es frecuentemente invitado en varias maestrías de las universidades Austral, UNSAN y ULLA, para abordar cuestiones de discapacidad y derechos humanos. Participa en seminarios y congresos nacionales e internacionales y posee varias publicaciones relacionadas con su ámbito de incumbencia y competencia, destacando en los últimos años la guía práctica para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad de la OEA, habiendo sido uno de sus editores. Ahora sí, dicho esto, de ahora en más, doctor, todo este espacio le pertenece, así que nuevamente gracias a todas las personas conectadas y al equipo de ADAJUS. Gracias, Romina. Espero que se escuche bien. Ustedes cualquier cosa me avisan. Un saludo para ustedes, para los y las colegas abogados y abogadas en Santa Cruz, una provincia en la que tuvimos la oportunidad de estar en varias ocasiones, con lo cual a lo mejor algunos de ustedes ya los conozco. Hemos estado por suerte en Caleta, Calafate y Río Gallegos, en distintas capacitaciones de la escuela judicial, con lo cual para mí es un gusto poder retomar la labor con la escuela, a la que le tengo mucho afecto. Lo que querríamos hoy, si no les parece mal, es producir un proceso de intercambio, ¿no? Yo no creo que nosotros desde AJUS tengamos determinadas cuestiones como de saber, sino que tenemos todos y todas los que estamos aquí un saber compartido, un trabajo territorial muy, digamos, concreto en relación a casos en los que hemos interactuado respecto a situaciones de las personas con discapacidad, y en función de esos casos seguro nos generaron dudas y nos generan dudas sobre el modo de intervención, sobre las modalidades de trabajo que se pueden implementar o podríamos haber implementado. Con lo cual los animo a todos a que generemos este espacio de intercambio, porque además va a ser mucho más enriquecedor para todos y para todas que ustedes puedan hacer llegar sus comentarios y, y sus planteos en relación a la cotidianeidad respecto a los casos que intervienen, tanto en materia de familia, de apoyos y de capacidad jurídica. Si partimos del concepto de discapacidad, esto lo voy a decir rápido porque es algo que todos ya conocemos,
La discapacidad es un concepto que evoluciona, que surge de la interacción entre el entorno de la persona con discapacidad y su contexto. Y la deficiencia, que puede ser de distinto tipo, lo sabemos, ¿no? La que más estamos acostumbrados a abordar en las cuestiones de capacidad jurídica es la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial, como la llama el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que antes agrupábamos como discapacidad mental, pero que el comité eh, entiende que son dos situaciones diferentes, ¿no? El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, como sabemos, el comité que da seguimiento a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ha distinguido, de algún modo, estas dos variables entre la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial, pero también seguro que nos ha pasado que tenemos casos vinculados con personas con discapacidad eh, sensorial, particularmente personas sordas, que se ven involucradas en procesos judiciales, tanto respecto a cuestiones patrimoniales, como al régimen de comunicación, alimentos, y también las vinculadas con seguridad social, ¿no? Pensiones derivadas o pensiones contributivas. Por supuesto que en relación a otras discapacidades como las visuales, eh, seguramente algunas personas han tenido cuestiones vinculadas con la firma de personas con discapacidad visual. ¿Hasta qué punto una persona con discapacidad visual puede ser testigo, puede firmar en un proceso? Y, y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son las condiciones de accesibilidad que pueden tener y tienen que tener los documentos y los procesos para que las personas con discapacidad puedan participar de manera igualitaria en un proceso judicial, yo también diría en un proceso administrativo, porque como sabemos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea, aparte de este concepto de discapacidad vinculada con la discapacidad, es una deficiencia de carácter físico, intelectual, psicosocial, sensorial, como explicábamos antes. Y nosotros en Argentina tenemos que agregar la discapacidad visceral, o sea, aquella vinculada con deficiencias orgánicas, respiratorias, de la, bueno, cardíacas, incluso vinculadas con el páncreas y el hígado, por ejemplo, no sé, la fibrosis quística, por ejemplo, que es una caracterización que en otros países no existe, pero en Argentina incluso se certifica lo que llamamos discapacidad física de carácter visceral. Es como una subtipo de la discapacidad física, aunque algunos entendemos que pueden no tener implicancias en lo que habitualmente llamamos como discapacidad física, que es la que habitualmente afecta a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Entonces, podría ser un tipo totalmente diferente, como también quizás haya tenido casos de la discapacidad de las personas sordociegas, que es una discapacidad distinta que la discapacidad visual y auditiva, no es la suma de las dos discapacidades, sino es una discapacidad por per se, digamos, ¿no? Las organizaciones de personas con sordocieguera han luchado mucho para que se considere su discapacidad como una discapacidad específica, que, que puede afectar en términos de proceso judicial, sobre todo las barreras comunicacionales. Ahora bien, si decimos que la discapacidad es una deficiencia vinculada con unas barreras en el marco del modelo social, barreras que son las que, en función del entorno, pueden generar una restricción en la actividad o en la participación en igualdad de condiciones que los demás,
tenemos que distinguir el concepto de barrera. Estoy comentando esto para que todos partamos de la misma base teórica, ¿no? Es decir, entiendo que para muchos, para todos, en general, esta información es conocida, pero por las dudas prefiero partir de estos conceptos. Decíamos que hay distintos tipos de barreras. ¿Y qué barreras ustedes conocen? A ver si son las mismas que conocemos, que yo podría mencionar. Pueden o escribirlas en el chat, no sé si está habilitado, o más fácil para mí, porque el chat lo tengo que escuchar en un lector de pantalla, pueden decirlas habilitando su micrófono. ¿Qué tipos de barreras tenemos en relación a las personas con discapacidad? Barreras, hola, ¿qué tal? Camila Físicas. García. Barreras arquitectónicas Muy de, de- bien, de edilicias, sí, podría ser una. sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Otra? Son 5, diría yo. A ver, si llegamos. La accesibilidad podría ser. Todas afectan la accesibilidad, doctora, todas. Con lo cual, la falta de accesibilidad es el resultado de las barreras. Diría que diría que no son las barreras en sí, sino la falta de ellas, perdón, la existencia de ellas, la que genera la falta de accesibilidad. Barreras De sensoriales. comunicación. Sensoriales. Sensoriales, por ejemplo, Y alguien que eh, tiene, sí, por ejemplo, los documentos meramente escritos para una persona no vidente es una barrera física y sensorial clásica. De ok, comunicación. de comunicación, exactamente. Las sensoriales, si les parece bien, las vamos a agrupar como comunicacionales, que afectan especialmente a personas con discapacidad visual, por el tema de los documentos que no son accesibles, están digitalizados en formatos no apropiados, eh, a las personas con discapacidad auditiva, porque los operadores del sistema no conocemos la lengua de señas. Primera aproximación, no lenguaje, lengua de señas, ¿sí? Digo como, y tampoco sordomudos, sordos, o sordas, personas sordas, o hipacúsicas. ¿Por qué? Porque la mudez es porque la persona sorda no escucha. ¿Y cómo aprendemos los humanos? ¿Cómo aprendemos todo lo que aprendemos desde pequeñitos y pequeñitos? ¿Cómo lo aprendemos? Por repetición. Exactamente, por imitación. Y si no podemos escuchar el sonido, ¿lo podemos aprender? No. Y como no lo podemos aprender, no lo podemos repetir. Pero no es que, por supuesto, hay personas con discapacidad auditiva que tienen cuestiones vinculadas con su aparato fonador, es verdad, pero no son la mayoría. Con lo cual, en los próximos oficios que hagan o que reciban, no pongamos fulanita de tal persona sordomuda. Podemos poner persona con discapacidad auditiva, porque no sabemos si es sorda o tiene, por ejemplo, el uso de audífonos o de otro equipamiento, como podrían ser los implantes, y en función de eso tiene algún remanente auditivo relevante que le permite escuchar y junto con la lectura labial le permite, en función de escuchar y considerar la lectura labial, tener una comunicación sin intérprete de lengua de señas. También puede ocurrir que la persona no sepa lengua de señas. ¿Cómo sordo que no sabe lengua de señas? Sí, o porque no fue a la escuela, o porque fue hace mucho tiempo y la comunidad donde se orienta no son personas sordas, son personas oyentes, y no lo usa habitualmente, o se olvidó de usarlo, o tiene un modo de lengua de señas no formal, propio, con lo cual puede ser usuario de lengua de señas o no, y puede ser que ese usuario o usuaria de lengua de señas lo sea con un lenguaje, con un repertorio comunicacional propio. También las personas sordociegas que utilizan un alfabeto dactilológico o con guía de letras, esto también son las barreras comunicacionales. Bien, y las arquitectónicas habíamos visto que eran vinculadas con ascensores, escaleras, circulación, ¿verdad? Son esas, básicamente.
Y afecta Baños. a personas, baños, correcto, y afecta a personas con discapacidad de miembros superiores o de miembros inferiores. Que pueden o no tener equipamientos distintos, ¿no? Silla de ruedas, muletas, bastones canadienses, en fin. O algún aparato que permita el uso de manos, de los muñones o no. A veces usa el pie, pero cada uno es singular, cada persona, como decíamos con las personas sordas antes, usa el modo que me cree más adecuado. Bien, me faltan 3 barreras, a ver una más, a ver si se ocurre cuál puede ser. Vamos a plantear que las barreras económicas que dijimos antes, o las culturales, que tienen que ver con la falta de acceso a niveles educativos, o las barreras geográficas, que también afectan a las personas con discapacidad. Pienso en Santa Cruz, que es un territorio tan vasto y donde existen muchas distancias entre las ciudades y centros poblados más importantes. Las barreras geográficas son muy relevantes en cuanto al acceso a la justicia de los justiciables en general, más en situación de vulnerabilidad, entre quienes se encuentran las personas con discapacidad, de acuerdo a las reglas de Brasilia en su versión revisada de 2018. Claro, la de 2009, 2009 también estaba, pero bueno, en 2018 digamos, se fortaleció el concepto de vulnerabilidad y discapacidad. ¿Qué otras barreras se les ocurren? A ver, Actitudinales. actitudinales o socioculturales, exactamente. ¿Y estas con qué tienen que ver? Con los Y puede estereotipos. ser con actos discriminatorios, por ejemplo, en algunas organizaciones, ¿no? Con estereotipos. Por ejemplo, la persona Sí, con discapacidad y hablamos en un tono infantil o aniñado, o hablamos a la persona que levantar la está voz. con la persona con discapacidad. ¿eh? Levantar la voz, decía. Muchas Levantar la veces a voz, las personas con discapacidad se le grita. se le grita. O si no, se le Sí, explica como si no comprendieran, ¿no? total. Se le Eh, habla en diminutivos. en diminutivos, uno cuando va por la calle habitualmente dicen, bueno, ahora cuidado que viene el cordoncito, ¿eh? Sí, Levanta sí. el piecito, imagínense un señor grande como yo, levanta el piecito que calza 45. El piecito poco. Bien, y eso impacta en el Poder Judicial. Eh, recuerdo un caso, por ejemplo, yo voy a echar con casa para que no se aburran. Recuerdo un caso de un señor que el padre vivía en un pediátrico, le habían internado a sus hermanas. Había habido una situación de violencia entre el padre y el hijo cuando convivían. El señor tenía más de 80 años, el hijo tenía como 60, y tenía una discapacidad psicosocial, una esquizofrenia. Y el hijo quería que el padre saliera del pediátrico. De hecho, el padre también quería irse. Y le sugerimos que haga una denuncia por privación ilegítima de la libertad, porque después de todo, el geriátrico no podía tener internado, no tenía ninguna condición de salud, de ningún orden. Estaba lúcido, tenía 80 años, pero no se encontraba en situación de falta de discernimiento, intención y voluntad. Con el cual el acto jurídico de salir lo podía hacer. Y quería ir con su hijo. Cuando él presenta la denuncia en el juzgado, ¿qué hacen? Llaman a las hermanas del señor para avisarles. Las hermanas presentan un certificado de discapacidad vinculado con la discapacidad psicosocial y el juzgado lo que hace es demeritar la denuncia. Es decir, no la archiva, porque no termina de archivar, pero ante nuestras intensas llamadas, es como que el expediente no avanzaba, o sea, se quedaba allí. Y uno de los empleados me decía, bueno, lo que pasa es que es un riesgo, porque si hay un episodio de violencia, etcétera, etcétera. Bueno,
Usted no puede archivar la denuncia por el concepto de que presenta un certificado contraparte que podrían ser las hermanas. En todo caso, habrá que hacer bueno, un proceso por el cual se cita a todas las partes, se sabe qué querría hacer la persona internada, y una vez que meritúa todo eso, resuelve. Permitir el egreso con un acompañante terapéutico, por ejemplo, para ordenar situaciones de la cotidianidad, generar algún dispositivo vinculado con prevención de violencias, conocer si la persona tiene un tratamiento médico y si lo está desarrollando, si ese tratamiento implica alguna medicación, si está tomando la medicación. Miren todo lo que se podía hacer que no se hizo. Y todo por la barrera actitudinal, porque la verdad que no es otra barrera. El señor se comunicaba, el señor lo pudo escribir, el señor pudo hablar, pero es la barrera actitudinal la que generó toda esta situación. Tampoco tenía una restricción de capacidad jurídica, ni él ni su padre. Y sin embargo, esto se generó. Otras veces ocurre que a la persona con discapacidad, por ejemplo, un niño, una niña, un adolescente, que quieren declarar en un proceso judicial, tienen barreras comunicacionales, muchas veces, vinculadas, por ejemplo, con el autismo o con alguna discapacidad psicosocial. Y, comillas, protegerlo. No, porque pobre, ¿cómo lo vamos a someter a que venga en un proceso responsable de cuidado parental o de asunción de régimen comunicacional? Es menor, es niño, niña y adolescente, pero bueno, lo arreglaremos entre los adultos. ¿Para qué poner a la persona con discapacidad a tener que decir con quién querría vivir o si el régimen comunicacional que le están planteando es apropiado? Me refiero a un adolescente, que a veces es cierto, son niños pequeños, no lo haríamos. La pregunta que uno tiene que hacerse en ese caso es, si el niño no tuviera una discapacidad, ¿aplicaríamos las observaciones vinculadas con la Convención de los Derechos del Niño y haríamos que ese niño, niña y adolescente participe en el proceso judicial escuchándolo? Si no lo haríamos, listo, no hay problema. Porque ahí no se produce una situación de desigualdad procesal. Ahora, si la desigualdad procesal se debe a la discapacidad y sobre texto de paternalismo y maternalismo, por decirlo de alguna forma, lo que hacemos es cuidar a esa persona y no citarla y asumir que sus intereses van a estar representados por alguno de los dos progenitores que están en pugna, y ahí tenemos que verlo. Tenemos que ver, porque ahí estamos incumpliendo los estándares de la Convención, producto de una barrera actitudinal. Por supuesto que las que decíamos antes del modo de hablar a la persona, de no explicarle cómo sigue el circuito del proceso, porque asumir que no lo va a comprender y entender, de merituar sus cuestiones patrimoniales o asumir que sus intereses son como los de un niño. Recuerden aquí que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la observación general número 1 del Comité, respecto a capacidad jurídica, tiene un parágrafo específico, si mi memoria no falla, es el 21, que habla específicamente que el estándar del interés superior no es aplicable a adultos con discapacidad respecto a su capacidad jurídica. Por algo lo dice, porque esto de creer que la representación de sus intereses por terceros
es lo mejor. Bueno, ¿quién mejor que la madre? ¿Quién mejor que la hermana para representar los intereses? Me refiero cuando no existe conflicto de intereses, ¿eh? Cuando no existe. Porque cuando existe, tenemos que estar mucho más atentos. Pero aunque no existieran conflictos de intereses, escuchamos la voz de esa familia en vez de escuchar la voz de la persona con discapacidad. Es cierto, esa voz no lleva más tiempo, esa voz requiere adecuar el lenguaje, requiere métodos de comunicación alternativa como gráficos, requiere la utilización de a lo mejor juegos y juguetes, dinámicas diferentes de interacción, una perspectiva interdisciplinaria con una psicóloga o psicólogo, un trabajador social, que nos ayuden a interpretar cuál es el mejor interés de esa persona. En ese sentido, las legislaciones de Perú y de Colombia, que fueron posteriores a la nuestra, que fue de las primeras que modificó, intentando adecuar el Código Civil a la Convención, avanzaron en relación a cómo construir la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Porque nuestro código dice que en términos de capacidad jurídica, el apoyo debe perseguir la voluntad y la preferencia de la persona. Ahora, eso es fácil cuando la preferencia y la voluntad tiene escasas barreras para manifestarse, o comunicacionales o actitudinales. Ahora, cuando esas barreras son significativas en términos comunicacionales, o cuando tenemos nosotros mismos la necesidad de construir nuestras barreras actitudinales o socioculturales, ahí es más difícil. Y cuanto más intensa es la barrera comunicacional, más difícil es construir esa voluntad y preferencia. ¿Que cómo se construye? Bueno, el comité da algunos estándares, ¿no? Nos dice, la tenemos que construir a través de pensar a esa persona en el contexto de su historia familiar y personal. Ahí las leyes de Perú y Colombia avanzan un poco. La construimos a través de, primero, usar todos los mecanismos comunicacionales que estén a disposición, los mecanismos argumentativos y alternativos. Que hay como defensores y defensoras, ustedes tienen el artículo 2 de la Convención para solicitar y pelear para que el juez permita el uso amplio de las comunicaciones, incluso a través de entrevistas con su equipo profesional. Por ejemplo, supongamos que la persona tiene un bajo nivel de comunicación, que solo lo interpreta la familia. Hay que tener cuidado porque esa interpretación familiar puede responder a los intereses de la persona, pero podría que no. Entonces, uno podría acudir, por ejemplo, a un equipo tratante, no porque tengamos el paradigma médico, cuidado con eso. No es que nosotros apoyemos el paradigma médico de que sea el equipo tratante de psicólogas o psicopedagogas o trabajadores, terapeutas ocupacionales, etcétera, los que puedan dar cuenta de los intereses, deseos de esa persona, pero sí a lo mejor nos dan herramientas, cómo se comunica mejor, cuáles son los métodos de comunicación más apropiados, qué cosas los desregulan. Aquí trabajamos mucho con los psicólogos, y lo tenemos mucho los abogados, de los compañeros psicólogos y psicólogas, en relación a, llega una persona que tiene dificultades en relación a ámbitos novedosos. ¿Cómo anticipamos el ámbito novedoso? Cuando con la palabra no alcanza. Bueno, usando lo que las herramientas de la Convención nos permite. Las herramientas que la Convención nos permite son los ajustes de procedimiento. ¿Sí? Porque ahí avanzamos en la cuarta barrera, que para mí es la más significativa, que es la barrera institucional o legal. Y para toda esta remoción, la Convención nos da una herramienta diferente a la que daba en los contextos de acceso a la justicia antes de 2006. ¿Cómo se conceptualizaba el acceso a la justicia antes de 2006?
Primero en materia penal, solo en materia penal. Después, en materia civil, lo empezamos a ver, ¿sí? Entonces, primero lo vimos en relación a, bueno, las personas con discapacidad o con situación de vulnerabilidad que requerían abogados o abogadas y no lo podían pagar. Y ahí fue cambiando en los criterios de las defensorías en cuanto a quiénes admitir, hasta qué patrimonio, primero si tenían propiedad, después planteando que la propiedad no era el único elemento, si la persona vivía ahí y a lo mejor una propiedad que no había hecho sucesión, o sí, la había hecho, pero era el lugar de vivienda, era la única propiedad, y por supuesto, aunque tuviera una propiedad, no iba a vender la propiedad que vivía para pagar al abogado. Es cierto, esto hay que matizarlo. Si es una propiedad de un gran valor económico, eso es otra cosa. Pero bueno, habrá que ver hasta dónde esa persona puede entender que debe vender esa propiedad para desprenderse de ese valor, pero además el valor afectivo que puede tener esa propiedad en términos de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, que desprenderse de un bien como ese le puede costar más, no por lo patrimonial, sino porque a lo mejor fue el barrio donde siempre vivió, la casa de los padres que siempre tuvo, todo están sus recuerdos y sus apoyos, ¿no? Esto no estoy desmereciendo y diciendo que no lo tendría que vender nunca. Digo, hay que matizarlo. A lo mejor comprender que si bien podría afrontar las cuestiones patrimoniales, hay que trabajar para remover las barreras para que genere esa posibilidad de tomar los aspectos patrimoniales, ¿no? Pero decía, entonces tenemos la igualdad de medios procesales, el juez natural, etcétera, ¿no? El acceso a un recurso efectivo. Ahora, la convención lo que nos trae es un concepto distinto de acceso a justicia. Porque dice que para asegurar el derecho a acceso a la justicia, es decir, la posibilidad de estar en juicio, en cualquier etapa procesal de la que se trate, e independientemente del rol que esa persona con discapacidad cumpla, como actor demandado, denunciante denunciado, testigo, profesional, etcétera, va a tener determinadas barreras, que son las que ya vimos, que van a generarle restricciones o limitaciones a la participación igualitaria. Y para remover esas barreras, tenemos el instrumento del ajuste de procedimiento. El ajuste de procedimiento es una modificación que permita que se remueva la barrera. Se diferencia del concepto de ajuste razonable, y esto lo dice muy bien el alto comisionado de los derechos humanos, en un informe de 2017, creo que es el parágrafo 35, dice que mientras que el ajuste razonable es una modificación que permite el ejercicio de derechos, debe estar previsto por la ley y debe ser proporcional. Por ejemplo, yo quiero que una persona trabaje en el Poder Judicial de, no sé, voy a decir, de Calafate o del Río Gallegos. Pero para que esa persona pueda ingresar con una silla de ruedas, yo tengo que construir, supongamos, una rampa. O tengo que rebajar los escalones, ¿ya? O generar una modificación en la asignación de oficinas. O tengo que generar la construcción de un baño. Esas pueden ser proporcionales. Ahora, no podría tener que hacer todo un edificio, porque ahí el ajuste razonable deja de ser justamente razonable y proporcional. No quiere decir que eso nos genere un deber de accesibilidad, porque las obligaciones de accesibilidad son obligaciones ex ante, o sea, son obligaciones que todos los estados, incluidos los estados provinciales y municipales, tienen, pero no estaría dentro del ajuste razonable. En cambio, en términos de acceso a justicia, el concepto de ajuste de procedimiento no tiene esa regla de proporcionalidad. Con lo cual, si yo tengo un justiciable
que tiene que estar en un proceso judicial, y hablamos de las barreras físicas, y el tribunal no puede, no puede acceder al tribunal o a la sala de audiencias, bueno, habrá que modificar el lugar del tribunal, el lugar de la sala de audiencia, incluso como en un caso de Córdoba, que recuerdo, que salió publicado, el juez fue a la casa, que daba las barreras. Por ejemplo, supongamos una persona postrada, ¿verdad? Que no tiene barreras comunicacionales, con lo cual perfectamente puede ser manifestarse y demás. Bueno, a lo mejor el tribunal tiene que constituirse en la casa, porque el modo de trasladar a esa persona en ambulancia, y quizás no pueda, en esas sillas que son muy largas, en términos casi camillas, y entonces no pueda acceder a espacios del tribunal, bueno, a lo mejor hay que ir a la casa. Y ese es un ajuste de procedimiento. Otro ajuste de procedimiento en materia de familia, por ejemplo, podría ser la atribución de competencias. A ver si, dígame si estoy equivocado. Cuando uno inicia un proceso judicial, salvo respecto de los niños, el centro de interés del niño, el lugar para iniciar el proceso es el del demandado, ¿verdad? Es decir, la competencia rige respecto al demandado, si no me equivoco. A veces pueden elegir, ahí digamos, el Objeto Procesal Nacional tiene la posibilidad de elegir, pero bueno, tiene que estar de determinadas particularidades y finalidades. Supongamos que el lugar del demandado, como nos tocó una vez, era la casa del padre que nunca lo había reconocido. Nunca lo había reconocido, no le había dado el apellido, era un proceso de afiliación, la persona era mayor de edad, y no le había reconocido y tenía que litigar en donde había pasado su infancia con un padre maltratador, violento y que no lo había reconocido. Uno podría decir, bueno, aparte con la discapacidad psicosocial. Entonces, aparte de las barreras propias del proceso, enfrentar, tener que ir a la ciudad donde vivía, su niñez, enfrentar a su padre, etcétera, etcétera, no estaba preparada la persona psicológicamente. De hecho, había un informe que decía cuál iba a ser el impacto psicológico de esa persona después de cada una de las audiencias. Bueno, uno podría decir, bueno, que vaya con un apoderado. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Hola. Sí, María, no se escucha, Sí, había un escucha micrófono bien. encendido, ya lo apagué. No, perdón, no, porque, como decía, bien, entonces, uno podría decir, esto me acuerdo que era en Mar del Plata, y el caso era en un partido, el partido de Dolores, que tenía que hacer como 200 kilómetros, no tenía red de apoyo en el lugar donde tenía que ir, para iniciar la demanda, para ir a las audiencias, etc. Y nosotros planteamos a la Defensoría que a lo mejor la regla de competencia, sin querer decir que la persona con discapacidad es un niño, atenta a la mayor vulnerabilidad de la persona con discapacidad, las mayores barreras vinculadas con la discapacidad psicosocial que debía enfrentar, el viaje y de vuelta, etc., nos parecía que a lo mejor la atribución de la regla de la competencia para del actor iba a ser, sobre todo en un proceso reparador como era el de la filiación, ¿verdad? Porque no había un tema económico, porque el padre de hecho no tenía bienes. Porque uno decía, bueno, está planteando el tema económico, que no estaría mal, pero no era eso. Era más bien reparador en términos de cómo se había sentido respecto al padre, que somos todos adultos, puedo decirlo, le decía todo el día tarado, estúpido, vos no podés ser mi hijo, porque yo no puedo tener un hijo estúpido. Disculpe, no quiero ser grosero, pero es lo que él me decía.
y nos decía el equipo. Entonces, fíjense cómo un ajuste de procedimiento podría tener que ver con aspectos procesales. O incluso la utilización de cámara Gesell, que está más bien en materia penal, ¿no? Yo no recuerdo si también se pueden dar en materia de familia. Uno podría decir, bueno, una cámara Gesell o una persona con discapacidad intelectual que tiene la necesidad de contar con un apoyo en la cámara Gesell, podría ser, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, ahí sí sería una Gesell. Entonces, entrar la persona con discapacidad y algún profesional que apoye a esa persona en términos de su equipo terapéutico para darle seguridad, no para dar indicaciones, por supuesto. Eso también podría ser un ajuste de procedimiento en materia de familia. O también podríamos pensar en un ajuste de procedimiento de la cámara Gesell porque la persona tiene muchas distracciones y entonces genera, digamos, la dificultad de producir un relato, ¿no? Un relato circunstanciado o unas entrevistas determinadas. Bueno, uno podría pensar en que la cámara Gesell, un dispositivo más de ese carácter, podría servir para remover las barreras comunicacionales, usando gráficos, usando otros elementos que permitan favorecer la comunicación cuando la Gesell habitualmente no se use, ¿no? A lo mejor se entrevistaría nada más con el equipo interdisciplinario y nada más. Bueno, a lo mejor se requiere una Gesell para dejarlo filmado, sobre todo en casos de violencia intrafamiliar, donde quizás la revictimización puede ser significativa, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? O ya los y las aburrí bastante, ¿vale? Yo tengo una consulta. Mi nombre es Valeria eh, y ¿De bueno, qué yo localidad? soy, Así, ¿se me escucha bien? sí, Valeria, ¿de qué localidad? Digo, para hacerme la ilusión de que estamos más cercanos. Sí, yo soy Valeria de la localidad de Río Gallegos. Soy enfermera y me desempeño en el laboratorio forense del Poder Ujú, Judicial. Y escuchándolo, adquiero un concepto que para mí es nuevo, porque yo no soy letrada, soy enfermera forense, que tiene que ver con el ajuste de procedimientos. Y lo llevo a mi práctica, ¿no? Donde recepciono la manda judicial para la extracción de muestras, de repente, sobre todo en causas de familia, de ujú, filiación, en donde muchas de las veces, eh, bueno, hay menores y hay personas con discapacidad. Y la instrucción del juez es acceder a la toma de muestras de todas las partes. Y yo veo que en la práctica misma no se ajusta al procedimiento porque muchas veces se vulnera situaciones que hay restricción perimetral, hay violencia intrafamiliar que nosotros, digamos, lo expresan unos minutos antes, unos minutos después, y a veces, digamos, involucradas personas con discapacidad que van una, dos o tres veces y la otra parte, por ejemplo, no. Y yo me ujú. pregunto, este ajuste de procedimientos, nosotros como, digamos, netamente técnicos en la toma de muestra, ¿yo podría advertirlo o esto debería estar, digamos, asumido desde el juzgado mismo? Porque acá se me ocurre, por ejemplo, hoy un caso de una persona con discapacidad menor de edad, es la tercera vez que asiste
a una citación para una causa de filiación y la otra persona nunca iba a llegar porque está en otra provincia y de todas maneras la citan, van con lo dificultoso que es para esa mamá, para esa menor, salir de su hogar y con distintas barreras, ¿no? que suceden. Y así todo es citada y así todo tiene que ir. Yo puedo desde mi rol como técnica en un laboratorio que tengo que tomar una muestra, advertir que se debe ajustar este procedimiento en cuanto a la citación, en cuanto a que yo puedo tomarle a ella para que no vuelva más, o, Ujú. o esto es simplemente desde lo tiene que ajustar o asumir un juez, un secretario, los que nos ordenan a nosotros, en este caso en particular, por ejemplo. Está buenísima la pregunta, yo te agradezco mucho porque además nunca se nos había planteado. Esto es lo rico de los talleres, a mí me encanta hacerlo con mucha territorialidad y con gente del interior del país, eh, porque nos da esta riqueza, ¿no? Así que te agradezco, Valeria. Dos cosas. Primero, a ver si todos compartimos. Esto es como nunca nos pasó, estoy generando estándares nuevos. A ver qué les parece. Uno, me parece que si la defensa o el abogado de la parte sabe que es una persona con discapacidad y hay que tomarle muestras, podría identificar cuáles son las barreras que esta persona debería sortear antes. Por ejemplo, dada la discapacidad y que requiere, por ejemplo, mayor explicación para el procedimiento físico de la toma de muestras vinculada con si es una muestra de sangre. Bueno, a lo mejor tiene mucho temor a los pinchazos. Puede que haya ocurrido que esta persona haya tenido muchas situaciones médicas en su vida, con lo cual con la discapacidad psicosocial es bastante habitual que toda la cuestión vinculada con lo médico le traiga recuerdos vinculados con una eventual internación o un eventual tratamiento invasivo, con lo cual, para evitar situaciones invasivas, recuerdos vinculados con aspectos médicos, remover la barrera vinculada con distancia y económica, es cierto que vos tendrías que tomar la muestra cuando estén todas las partes, pero la defensa podría requerir al juez antes que, atento a las barreras mayores de discapacidad, se autorice que la muestra se tome en la niña independientemente de la presencia de la contrapartida, para evitar que la eventual ausencia de la misma genere la necesidad de remover, de generar nuevas barreras. Y para esto puede acudir la defensa a las reglas de Brasilia, que tienen algunos capítulos vinculados con accesibilidad y recursos de comodidad, atención, priorización, incluso plantean las reglas, creo que es el parágrafo numeral 8 o el 72, no, el 73, no recuerdo, algunas vinculadas, por ejemplo, con no repetir eh, determinados procesos, ¿no? Y entonces, digamos, simplificar en una misma presencia varios actos procesales para que la persona no se vea sometida a múltiples situaciones de barreras, pues ya que vino, ya está. Pero hay que tener en cuenta que otras veces, en cambio, en la multiplicidad de trámites el mismo día puede generar determinado cansancio y puede generar justamente al revés, muchas barreras, porque bueno, se somete a la persona a varios trámites, a varias esperas. Ya sabemos que nuestro sistema judicial, digamos, es un poco de morón, y entonces, bueno, hasta que espera, hasta que va, etc. Pero es muy bueno lo que planteas. Para mí, vos, como tal, como técnica, no podrías tomar la muestra por sí, pero sí la defensa podría anticipadamente hacerlo, plantearlo para que se te autorice. Ahora, desconozco el Código Procesal de Santa Cruz, así que lo que acabo de decir eh, puede ser aterrizado por los defensores y defensoras presentes. A ver si están de acuerdo, porque ahí dije la tontería.
A ver qué piensan de eso. Hola. Bueno, Ya que nadie habla, sí, voy a no sé hablar qué yo. piensan. Yo concuerdo. No sé qué Yo piensan. concuerdo que en el tema de discapacidad a las personas hay que evitarle la mayor cantidad de barreras en ese tipo de cosas. Y en el caso de la muestra, se puede dejar reservada hasta que se ubique al demandado y venga, se le tome la muestra respectiva. No veo por qué no. Inclusive a los niños que se los hace ir, no es necesario que sea un niño que tenga discapacidad. Hay muchos procesos filiatorios que a las personas se las hace ir varias veces. Y uno, si conoce a los nenes, la gran mayoría duerme, le gusta dormir a la mañana, hacerlos despertar a las 6 de la mañana, que vayan por ahí a pincharse a las 8 de la mañana. A ningún niño le gusta pincharse. O sea, empezamos por lo lógico, ¿no? Y hacerle la preparación de que desayunen o no, o sea, es una cuestión familiar que igual genera esto, ¿no? O sea, em, y hacerlo ir 2, 3, 4, 5, uno ve en los procesos de familia que a veces esos niños los hacen ir muchas veces porque el demandado no va. A mí me parece perfecto que se les tome la muestra la primera vez, se las deje reservadas y se haga la compatibilización con el otro en estos casos, y más si tiene discapacidad. ¿Qué opina el resto? Acá estamos aplicando un criterio de niños, que es el que tú dices, y además interseccionalmente, como llamamos nosotros, niños en situación de discapacidad. O sea, si a todos los niños les cuesta esta situación, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual, eh, toda esta desestructuración de pincharlo, o incluso a veces pasa que son muy estructurados con los horarios. Recuerdo casos donde los niños comían a las 12. Entonces lo que nosotros sugeríamos era que la entrevista como equipo, ¿no? Que la entrevista se hiciera temprano, entre las 9 y las 11. De manera que el nene pudiera llegar a su casa, porque se desregulaba fácilmente si eran las 12 y no comía. A veces pasa con temas de familia y la medicación, sobre todo con personas con discapacidad psicosocial. La toma de medicación en términos de salud mental genera que la persona tenga ciertas somnolencias o se despierte o esté insomne hasta altas horas y entonces sus primeras horas del día, 8, 9 de la mañana, 10, 11, son las horas donde es más complejo la remoción de las barreras vinculadas con lo actitudinal, lo comunicacional, con lo actitudinal y con lo psicosocial, y entonces es mejor reestructurar los horarios en función de este tipo de cuestiones. Y si la defensa lo conoce, lo puede pedir como ajuste de procedimiento, que se haga la audiencia a determinada hora y lo explica por qué, o en compañía de determinada persona, o incluso porque la persona debe trasladarse en un automóvil, porque tiene discapacidad y no usa transporte público, que muchas veces ocurre que las personas con discapacidad por barreras actitudinales no usan transporte público, entonces que la persona que lo puede llevar está disponible a tal o cual horario, o su equipo profesional. Esos son ajustes de procedimiento que tenemos que poder usar como defensores y defensoras y estar dispuestos a aprobar como operador del sistema de justicia. ¿Me están escuchando o se va cortando un poco? Dígame porque así estoy pendiente. Se escucha. Perfecto, se lo escucha perfecto. Sí, escuchamos. Bien. Yo quería justamente, no sé si me escucha. Hola. Sí. Quería agregar Escuchamos. justamente eso, digamos, sería como interesante que si hay barreras o ajustes que hacer, también nos informen para ir deconstruyendo entre todos, para usar eso para la defensa, para la persona, no tanto para la defensa, e ir ajustando entre todos
ajustes de procedimiento. Si toman conocimiento de estas situaciones, ponerlas en conocimiento sin incumplir la manda judicial sería bueno para todos. Sí, sí, porque hay cierto que hay que dar hasta conocer. Y también el ajuste es individual y singular. Hay cosas que son para todos, ¿no? El tema del lenguaje, la infantilización. Ahí tenés las barreras que las vemos más habitualmente que con otros. Pero es singular y contextual en ese proceso para esa persona, también por motivos de edad, ¿no? Según la edad que tenga, si es niño o adolescente, o es una persona mayor. Antes se decía adulto mayor, pero en la Convención Americana de personas mayores, no se habla de personas mayores. Es una persona mayor, digamos, de más de 70, 80 años, donde la discapacidad y el contexto de personas de avanzada edad, de más de 80 y 90 años, que cada vez más tenemos por suerte, genera situaciones discapacitantes en lo físico, en las cuestiones actitudinales y socioculturales, en aspectos comunicacionales vinculados con el oído, con la vista. Entonces hay que estar pendiente de estas barreras para los procesos judiciales. Y también por género. Digamos, la interseccionalidad nos obliga también a pensar en género, a pensar, bueno, ¿qué ocurre con las mujeres con situación de discapacidad, que se ven más sometidas a situaciones de violencia y de abuso, que habitualmente terminan mucho menos el acceso a la educación, a la salud sexual y reproductiva? A veces, por ejemplo, yo recuerdo un caso en Mendoza, disculpen que seamos tan autorreferenciados. Estas cosas las recuerdo porque las contamos en el equipo. Un caso en Mendoza en que la mamá nos preguntaba si podía proceder a una contracepción quirúrgica a través de la ligadura de trompas de su hija. Les tengo que avisar, es una hija adolescente, porque yo no quería que, bueno, me la concepción de esterilización. Yo le voy a decir que la voy a hacer una operación de apendicitis y la vamos a hacer una contracepción quirúrgica. Tenía más de 18, obviamente, si no, no se podía. Y digo, pero no puede hacer eso. Usted tiene que avisarle el consentimiento libre de informar de ella, no suyo. Y recuerdo casos, por ejemplo, que tenemos acá del programa, de una joven que tenía muy, muy bajo nivel de comunicación. De hecho, con la mirada era muy difícil que conectara, con lo cual le explicábamos, pero no lográbamos una conexión. Y el padre, como ya era mayor de edad y lamentablemente había sufrido una situación de abuso, quería que le efectuaran una ligadura de trompa, ¿no? Entonces nosotros dijimos, mire, lo que pasa, él tenía ya una restricción de capacidad jurídica, y acá tenemos otra perspectiva, la de migrantes. Él tenía una restricción de capacidad jurídica, pero en un país limítrofe, creo que era de Bolivia, o de Paraguay, no recuerdo, que estaba vigente, pero ahí empezamos la discusión del Tratado de Montevideo, ¿no? Está vigente y de acuerdo a estándares en la República de Paraguay o el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero no sabemos si esos parámetros son los mismos y vigentes para Argentina. Y además, la sentencia tiene que ser pasada por la apostilla de la Haya y demás. Él tenía una fotocopia. Entonces, esa restricción a la capacidad no era válida en Argentina. Y entonces lo que hicimos fue plantear, bueno, un proceso más invasivo, ¿no? Donde era muy difícil conseguir el consentimiento de la joven. Era muy difícil. Pero generar un proceso de determinación de capacidad era también muy engorroso porque había una situación, bueno, de alta vulnerabilidad económica, migración y demás. Entonces dijimos, bueno, si usted quiere resolver este tema nada más,
y no hay cuestiones patrimoniales, porque, a ver, en términos de protección patrimonial a la capacidad jurídica, ¿no? A eso me refiero. Entonces sacamos un proceso menos invasivo, por ejemplo, un parche, y convencer al hospital que con la firma del padre y con un informe nuestro vinculado con la imposibilidad de establecer mecanismos de la recolección de ese consentimiento, se pudiera poner un parche, estos que generan, que se puedan, que 2 o 3 años, no recuerdo cuánto, que era mucho menos invasivo que otros procedimientos. Y uno tiene a veces que ser creativo, vinculando también los derechos de las personas con discapacidad, que por supuesto que no hay ningún proceso de esterilización que se pueda hacer compatible con la convención. El derecho de las mujeres con discapacidad a la salud sexual y reproductiva, si ustedes se fijan, es la primera vez en un instrumento internacional de derechos humanos que aparece el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, también las mujeres, respecto a las mujeres con discapacidad. Y eso no es casual, porque es cierto que hubo muchos procesos de esterilización en el mundo y procesos masivos. No sé, recuerdo en la India en los 70, China, los países con mucha sobrepoblación, pero se ha naturalizado mucho respecto a las personas con discapacidad. Ustedes tienen, los que les interesa este tema, una excelente sentencia colombiana, creo que de 2022, me parece que es, 2021, no, 21-20, 576, creo que es del Tribunal Constitucional de Colombia, que primero declaró constitucional en términos de la República de Colombia la esterilización y después, al año siguiente, declaró, eso fue en 2016, creo que en 2019, declaró que no era constitucional por los estándares de la Convención. También, por ejemplo, recuerdo en temas de adopción, ¿no? Estoy tomando temas de familia porque son los temas que más ustedes ven. Vinculados con la adopción, casos de mujeres a las que se inician procesos de adoptabilidad sin el debido proceso, porque nacen niños en situación de vulnerabilidad, niños, y son puestos en situación de adoptabilidad por motivo de discapacidad de la madre, ¿no? O de los padres. A veces es cierto que se observan que esas personas, por su propia situación de discapacidad, la imposibilidad de tener una red de apoyos familiar, intrafamiliar, de interseccionalidad con vulnerabilidad económica y situación de pobreza, pone en riesgo al niño o niña. Eso sí se observa. Ahora, primero hay que intentar ver si existe esa red de apoyos extensa, perdón. Quizás son familiares. Y si esa red no existe, bueno, ver qué pasa con la adoptabilidad, pensar mecanismos de adopción simple, de adopción, que hay algunas sentencias que permiten la adopción, pero no rompen en relación al vínculo materno-filial, ¿verdad? O sea, en términos de que sigan vinculados de algún modo ese niño y su madre. Puede ser una opción simple o incluso una opción plena, pero con la preservación de ese vínculo, de manera que esa madre pueda seguir viendo cada tanto a su hijo, conocer qué ocurrió, etc. Yo recuerdo un caso de una joven que quedó embarazada ocasionalmente en una situación iba con su mamá, que era cantante de determinados bares, y bueno, en una relación ocasional quedó embarazada, no le quería contar a la mamá quién era el padre, la familia no quería que tenga ese bebé, y la chica, que era mayor de edad, le iniciaron con el anterior código la posibilidad de una medida de adopción, ¿no? Para cuando nazca el bebé, digamos, antes que naciera todo.
y tenía que confirmarlo una vez que nació. Y no había autoprotección y autosatisfactiva. Y lo que ocurrió es que cuando nació el bebé, primero se lo sacaron. O sea, no lo pudo ver nunca. No lo pudo amamantar, casi que no lo conoció porque tenía la única imagen que tenía el bebé era la ecografía. Y eso pegó en la identidad de esa mamá en relación a, bueno, nunca pudo construir la identidad de ese niño. Parecido a lo que los psicólogos observan con la desaparición forzada de personas, ¿no? Nunca pueden terminar el ciclo. Ella estaba de acuerdo que no iba a ser, le iba a poner en adopción, pero sacárselo de la maternidad, que nunca lo pudiera ver, que cuando preguntó en el juzgado, por ejemplo, preguntó en el juzgado, ¿cuándo lo voy a poder ver a mi bebé? Porque yo nunca lo vi. Le dijeron, en un futuro, piensa en una persona con discapacidad intelectual. La palabra en un futuro no significa nada. Y después preguntó, ¿pero va a estar mejor con la mamá que tenga? Sí, va a estar mejor. Pero en un futuro no, es muy abstracto. Entonces, ahí, aunque estaban en medio de un juzgado, aunque había curador público, estaba supuestamente garantizado el derecho de defensa, lo cierto es que está atento a que la persona conozca qué quiere decir en un futuro. Porque de haber sabido qué quería decir, ella podría haber dicho, yo voy a firmar voy a confirmar el estado de adoptabilidad, pero quiero tener una foto, pero quiero tener un video, pero quiero saber cómo está. O sea, podría haber tomado algunas precauciones en términos de ejercicio de su derecho a conocer a su bebé. ¿O no? ¿Qué les parece? Sí, totalmente. Además me parece como algo tal vez bastante violento para esta persona, porque bueno, estaban garantizados su derecho, pero a la vez había una necesidad expresa de participar, ¿no? De alguna manera en el acto. Aparte, la Y después, convención dice que las mujeres con discapacidad tienen derecho a formar familias. Las personas con discapacidad tienen derecho a formar y hacer un plan de vida, de familia, como cualquier persona. No veo por qué tienen que esterilizarlas si no quieren. O sea, no, no entiendo. Eso lamentablemente todavía sigue no lo voy a pasando, entender nunca. lamentablemente sigue pasando. Por debajo de la mesa, pero sigue pasando. Y lo otro es, ¿qué pasa con los niños con discapacidad de adopción? Al revés, ¿no? A veces ocurre que estos niños están en los registros y generan mayores barreras para su adoptabilidad. Porque, bueno, la verdad hay que decirlo, a veces requieren determinadas prestaciones de salud, hay todo un prejuicio en relación a lo actitudinal y de salud. Nos pasa a todas las personas con discapacidad cuando vamos al médico, o cuando nos queremos afiliar a una prepaga o una obra social, eh, que piensan que somos grandes usuarios de los servicios médicos. Y a veces no, porque la discapacidad, en términos de deficiencia y enfermedad, no deja más de ser, ya está, a lo mejor no se puede hacer nada. Yo no voy más al oftalmólogo porque soy ciego. No, la verdad que no voy más. Habré ido cuando era pequeño, pero ya está. Eh, y, y estos niños, la percepción que tienen los adultos es que van a requerir mayores cuidados, que en muchas ocasiones es verdad, no hay que desmerecerlo porque es cierto, pueden requerir mayores cuidados, determinados mayores costos en términos de su tratamiento de salud, acceso a la educación, qué pasa con el empleo. Esta proyección de los adultos en relación a las personas con discapacidad, el famoso de qué va a pasar cuando yo no esté, ¿no? Que todavía sigue estando fuertemente, ustedes la ven seguro todo el tiempo, que han tenido casos con discapacidad. En términos patrimoniales es cómodo para preservar lo patrimonial, ¿no? Si tienen fuertes ingresos económicos, ¿qué hago con si hago un fideicomiso, si lo pongo a una donación?
para evitar la asociación de los trámites, cómo garantizo la pensión derivada, qué hago con si tiene hermanos, pongo en efecto el artículo 2448, creo que sí, se lo había hecho, en relación a las mejoras. A veces yo me pongo a pensar que está bien el artículo respecto a mejoras, pero ¿qué pasaría si un hermano tiene discapacidad, pero está en muy buena situación económica, y otro hermano no tiene discapacidad, y los padres solo, bueno, nada, usan ese recurso casi en términos de desigualdad, ¿no? Insisto, no es lo que pasa habitualmente, pero uno podría preguntárselo. O sea, la mera situación de discapacidad, que es la que dice el código, justifica la aplicación de la mejora, cuando en realidad, para mí, debería hacerse una interpretación interseccional de la discapacidad. No todas las personas con discapacidad están en menor situación patrimonial que sus familiares. Que es habitual, puede que no. Y el código no, en el sentido muy protectorio de la discapacidad, no hace ese análisis interseccional, que para mí sería interesante. Y en lo patrimonial también, un caso que requiere mucho apoyo, mucho trabajo, es qué pasa cuando la persona con discapacidad no tiene red de apoyo, ¿no? Entonces, ahí las figuras acá en Capital son los defensores curadores. Creo que en Santa Cruz ustedes también tienen una figura parecida, que contaban, de la defensa, que como tiene la representación de los intereses de la persona con discapacidad, cuando no existe red de apoyo. Pero tiene que ser cuando no existe red de apoyo, cuando hay intereses patrimoniales, y esa tiene que ser además conociendo a la persona con discapacidad y previo a conocer su voluntad y preferencias. A lo mejor no hay un familiar, pero a lo mejor hay un amigo de la familia, una persona conocida. Por supuesto, habrá que ver la situación de influencias, el establecimiento de salvaguardias, que ese también es otro concepto, ¿no? Las salvaguardias vinculadas con la rendición de cuentas, pero no solo con las facturas, sino también con la necesidad de hacer un informe respecto de la persona con discapacidad y su situación real. Porque si no, la factura del televisor 4K de 55 pulgadas va a estar. El tema es en qué habitación se pone, ¿no? Eso siempre va a ser una broma. O sea, porque no solo alcanza con la factura, ¿no? Entonces, quizás un informe de la persona por el equipo interdisciplinario del juzgado, una visita, algunos mecanismos vinculados con el uso del patrimonio para que no pueda comprar en cuotas, podría ser, porque a veces tienen manejo de suma de dinero, pero la cuotificación genera una posibilidad de acceso a crédito a través de la tarjeta de crédito que genera estafas, eso lo hemos visto también, estafas de parte de compañeros de trabajo, familiares, etcétera, ¿verdad? Puede ocurrir, pero no hay que presumir que va a ocurrir. Con lo cual el concepto de salvaguardia es muy importante en términos de convención. ¿Qué pasa con los temores infundados, con los temores de la persona, con la influencia indebida? ¿Cómo hacer para que el apoyo no subsuma la voluntad y los intereses de la persona con discapacidad y no la represente sin conocer esos intereses y voluntad y preferencias, como decíamos antes. En la guía de apoyos para la capacidad jurídica, nosotros identificamos, recuerdo, 7 áreas específicas donde capacidad jurídica se relacionaba fuertemente, y la que también recuerdo, que lo había mencionado nada más, son 3, unas vinculadas con el consentimiento libre e informado para tratamientos médicos. Acá la accesibilidad es muy importante. Por supuesto que si la persona está en situación de emergencia y urgencia y no puede comunicarse,
será como cualquier otra. Pero bueno, intentar conocer a través de de la mayor accesibilidad que se pueda, la certificación de su consentimiento libre e informado. Hay una ley colombiana que está bastante buena, que es 2021, que tiene algunos como estándares interesantes. Después, el otro tema es el derecho al voto, ¿no? Que solo lo estoy mencionando porque también se observan muchas veces las restricciones de la capacidad jurídica que se comunican, incluyendo la cuestión vinculada con el derecho al voto. Recuerdo un caso de Córdoba que el juez decía que para votar hay que entender. Entonces, por eso restringí el derecho al voto. No voy a meterme en cuestiones políticas, solo digo es que el voto tiene elementos de mucho tipo. Tiene elementos de carácter racional, pero también hay de carácter histórico, emotivos, familiares, en fin, mucho orden. Y por último, en términos de seguridad social, el acceso a las pensiones no contributivas, pero sobre todo el acceso a las pensiones contributivas, como las derivadas, que no permite, que tiene como elemento que la persona, por ejemplo, no se pueda casar, porque si tiene que estar soltera o divorciada, y ese elemento vulnera la convención. Ahí también tenemos elementos vinculados con capacidad jurídica. Bueno, Doctor, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Sí, sí. Le comento la situación. Yo trabajo en la Defensoría de Puerto San Julián, somos una defensoría de fuero universal. Básicamente hacemos un poco de todo. Tenemos la novedosa situación en un proceso de determinación de apoyos y salvaguardas, que lo venimos haciendo prácticamente en el 2005, nosotros fuimos los que lo iniciamos como defensa pública. En este momento la autoridad jurisdiccional, aparte de ser defensa pública, nos designa como apoyo de la persona, sin perjuicio de ya existir un apoyo. Y sin preguntarle a la persona siquiera respecto de esta situación. A mí, en lo particular, me parece una barbaridad. Le diría que volviera primero el Código Civil y después los estándares de la Convención. Porque sin preguntar, primero, si hay un apoyo, no debería haber un segundo apoyo. Y en todo caso, se podrá establecer mecanismos de salvaguardia, que la defensa establezca mecanismos de salvaguardia respecto a ese apoyo, por ejemplo, entrevistando cada 6 meses a la persona o revisando previamente a su aprobación, no sé, supongamos los comprobantes de gastos o autorizando importantes sumas de dinero si la persona tiene temas patrimoniales. Yo podría entender que quizás la defensa podría tener ahí un rol en términos del Ministerio Público, ¿no? Quizás, Sí. pero como salvaguardia, ¿no? El tema es el No como siguiente, apoyo. nosotros, nuestra ley de funciones dice específicamente que una de nuestras funciones es controlar a aquellos que tienen la tutela o el apoyo. Entonces sería como que nos estuviéramos controlando a nosotros mismos, lo cual es una incompatibilidad gigante. Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpe que interrumpa, lo que pasa es que justo está hablando de un proceso que está en trámite y en el que la judicatura me toca a mí. Y un poco es lo que usted señaló recién. Es un apoyo complementario en determinados montos, en determinados supuestos, complementaria de la que solicitó la persona que fue consultada sobre la que quiere en particular, y que la apoyatura con la que se siente cómoda es una persona que tiene prisión domiciliaria. Es una particularidad excepcional. De todos modos, Claro. por supuesto, esto es sujeto de recursos y en eso se encuentra en este momento. Pero un poco lo que usted planteó es lo que se analizó. Para determinados montos, para determinados supuestos, tener otro complemento propio del ministerio. Pero bueno, ya Igual, están doctora, analizados los planteos. si me permite, doctora, en términos teóricos, yo lo que creo que ese es un mecanismo que se parece más a una salvaguardia
que a un apoyo. Es decir, ustedes pueden llamarlo apoyo complementario porque la ley los obliga a hacer eso, pero en términos teóricos es lo que más se parece a una salvaguardia en términos del ejercicio del apoyo de un tercero, y también puede ser complementario en términos de la prisión domiciliaria de la otra persona, sin querer meterme al caso, Claro. porque la persona esos apoyos no los puede dar, no sé, supongamos que lo tenga que acompañar a determinado lugar, no lo puede hacer. Entonces ahí sí podría haber un apoyo complementario para determinados actos. Es así. Pero si es controlar... Y en realidad también para determinados montos. Se planteó básicamente para el manejo de determinados montos. Insisto, teniendo en cuenta que la persona la primer salvaguarda que había tenido fue una persona que era de su grupo familiar que no le daba un acompañamiento, y la persona quiere a esta otra que tiene una prisión domiciliaria y que acepta, pero está condicionada en muchas situaciones. Claro, claro. Es por eso que en determinados montos y para el manejo de determinadas sumas de dinero se requiere se dispuso complementariamente. Pero bueno, está objeto, tal como lo planteaba el doctor Botino, está objeto de recurso y se resolverá, digamos, en esta secuencia. Igual está bueno que cuando, si les parece, a través de la doctora Gallardo, que nos hagan llegar cuando salgan las sentencias, porque así como yo les cuento casos de otras jurisdicciones, estas cosas después no se publican a nivel nacional, y siempre son buenas para analizar como casos, porque no tenemos muchos casos de salvaguardia, soy franco, no hay mucho. Así que cualquier instrumentación que se establezca como salvaguardia va a ser muy interesante. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, espero no habernos aburrido mucho. No sé cómo estamos con el horario porque estoy medio perdido. Tampoco quiero demorarme. 4:30. Ok. No sé, si tienen, a ver, en términos que yo podía contar, me parece, Romina, a ver si te parece, que podemos ir por acá. Por supuesto que uno podría traer más casos vinculados con otro tipo de barreras, por ejemplo, vinculadas con atención de salud, alimentos o filiaciones. Muchas veces nos pasa con las personas sordas que tienen, digamos, mayor dificultad. Hoy tenemos un caso. El señor decía, no, yo no le paso la cuota alimentaria porque ella no me deja ver, tiene un impedimento de contacto. Y digo, yo no le paso la cuota alimentaria porque no me deja ver a los chicos. Y yo no sé qué hacer con mi plata. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier persona, pero la menor interacción social de las personas sordas, que habitualmente, por razones de comunicación, interactúan entre personas sordas o escasamente con personas oyentes, hace que tomen estas actitudes que uno puede observar en población en general, no digo que no, pero hay que ser muy explícito, decir, no, la plata no es tuya, pero es para tus hijos. Entonces, como es para tus hijos, no importa, después vos puedes discutir con tu expareja, con la madre de tus hijos, en qué la usa, le podés establecer en el sistema judicial mecanismos de control, de rendición de cuentas, lo que te parezca. Pero vos no puedes interrumpir el pago de la cuota porque se te ocurre. Esto lo observamos y pasa, ¿no? Recuerdo a Mabel Remón, que era la anterior coordinadora del programa, que se jubiló ahora, contaba el caso en el marco de un proceso de alimentos, el padre se negaba a darle los carnets de la obra social a los niños. Entonces no los podían atender porque él era el titular, con lo cual los carnets tenía que pedirlos él, y se negaba a entregar los otros. Entonces, pero los carnets son los carnets tenés que dárselos. No, yo pago la obra social. Si yo la pago, yo me quedo con los carnets. Y si hace falta, los llevo yo al médico. No, pero vos no tenés el cuidado personal. Lo tiene tu esposa, la madre de los niños. Entonces Mabel tuvo que decir, agarró el carnet y dice,
carnet, nombre quién, ¿no? Enseñas. Entonces, obviamente los carnets te van a nombre de los niños. Bueno, vos pagas, pero carnet ellos, ¿no ves que acá dice nombre? Uno dice, ay, es una tontería, pero eso generó grandes rispideces, ¿no? Y también es un ajuste razonado, un ajuste de procedimiento, cómo explicar a la persona. No cualquiera puede interpretar, no un familiar, porque puede tener intereses contrapuestos, no un profesor de la escuela de sordos. Mabel solía decir, un buen profesor de inglés no es un traductor público, ¿no? Bueno, para ser intérprete hay que saber justamente cuál es el conflicto, los derechos en pugna, cómo explicarle estas cosas que pasaron recién, ¿no? ¿Cómo explicarle que el carnet se lo tiene que dar? Juez ordena, no, pero yo paga. Y bueno, no alcanza, o sea, entonces, ¿qué estrategias de interpretación se usan para que la persona comprenda y entienda, bueno, cuáles son sus derechos y cuál es el derecho de, por ejemplo, los niños, niñas que tiene como sus hijos? Con interpretación nos pasa muy seguido. Que tenemos que, bueno, tener intérpretes que estén como muy pendientes de cómo explicar, porque hay terminologías o hay determinadas actitudes que se dan por esta interacción más baja o diferente de quienes tienen discapacidad auditiva. No es la mera interpretación. También, bueno, como decía antes, todo lo que tiene que ver con vida independiente es un tema interesante en términos de familia. A nuestro juicio, por ejemplo, la obligación de acceder a la pensión derivada y por ende vivir con la persona, ¿no? con el progenitor o progenitora que fue el causante de la pensión, vulnera el principio de vida independiente, porque a lo mejor el joven o la joven con discapacidad viven de manera independiente, pero sus mayores barreras para conseguir empleo, su dependencia patrimonial, no le permite afrontar la cuestión de la vivienda en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, una mera utilización del recurso de dónde vive para desmerecer una pensión, por ejemplo, cuando esa falta de pensión tiene impacto patrimonial, bueno, podría no considerar los estándares de la convención. Pero bueno, también se ve, como vemos, no sé si ustedes toman temas de seguridad social, hablaban de multifueros o fueros universales, pero como ven, el tema de vida independiente, la familia, ¿quién cobra el salario familiar por hijo con discapacidad cuando el hijo es adulto? También genera muchos líos, porque muchas veces lo cobran los progenitores, pero la plata no se la da a la persona con discapacidad, y la persona con discapacidad dice, esa es mi plata. Bueno, también se generaron situaciones allí. Para adolescentes, la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia generó un proceso por el cual plantean que los mayores de 16 años, hasta entre 16 y 18, en términos de autonomía progresiva, podían cobrar este salario familiar por hijo, ¿no? No con discapacidad, sino por hijo. Bueno, en ANSES a veces te consigues el deposito de una persona con discapacidad, que a veces tiene situaciones de conflictividad intrafamiliar con quien cobre ese salario. Con lo cual es un elemento más de conflictiva de quién cobra el salario familiar. Eso también se observa. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta más. Doctor, yo le quería consultar, ¿cómo ve usted, o sea, en los casos que se puede llegar a dar de respetando la voluntad de la persona con discapacidad y escuchando su voluntad, pese a tener una junta interdisciplinaria que establece que requiere apoyos, manifiesta que no desea tener apoyos? Si eso lo podemos instrumentar de alguna manera a través de las salvaguardias.
Bueno, uno podría establecer que no requiere apoyo, pero no puede instrumentar salvaguardias para permitirle, por ejemplo, el manejo de pequeñas sumas de dinero, la posibilidad de viajes, por ejemplo, supongamos que tenga autonomía para viajar, bueno, la posibilidad de hacer viajes, pero no de manera interprovincial, posible riesgos, la posibilidad de asumir y tener tratamientos médicos, salvo los de carácter invasivo, para el cual requeriría autorización judicial. Como la restricción de la capacidad en protección de la persona, habría que ver sobre qué aspectos se pueden producir perjuicios respecto de de terceros y establecer mecanismos de restricción con salvaguardias sin requerir apoyos. Recordando que el artículo 43 del Código Civil, que no lo usamos mucho, permite, digamos, mecanismos de apoyo judicial, extrajudicial, con lo cual disposiciones anticipadas, con lo cual no podría pensar ahí alguna posibilidad. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, después yo consultamos, después yo. Cuéntenme de dónde son, porque así me siento más cercano. Bueno, yo recién hablé, soy Romina Saúl, defensora general ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Estás en Gallegos, seguramente. Estoy en Río Gallegos y trabajo con Romy Gallardo, la coordinadora del equipo de apoyo interdisciplinario, que tiene como función principal ejercer el apoyo patrimonial en los casos de personas que, bueno, que no cuentan con la red de apoyos como para ejercer esa función. Previa evaluación del equipo de apoyos interdisciplinaria, que realmente descarte la posibilidad de que haya algún familiar, un vecino, todo tipo de red de contención que no haga que se designe un apoyo institucional que, bueno, que es lo último a lo que recurrimos, ¿no? Cuando tenemos otras redes. Gracias, Romina. No, de nada. Hola, buenas tardes. Sí. Hola. Sí, mi nombre es Juan Manuel y soy de Río Gallegos, trabajo en la Oficina de Recursos Humanos. Y bueno, hablando de discapacidad, yo soy una de ellas, implantado coclear por la hipoacusia. Y bueno, quería hacer mención que es muy importante tener acceso a la información a la persona, tanto como los menores, los adultos y principalmente los adultos mayores. Porque se ven muchos casos que hay personas que tuvieron toda su vida trabajando y tienen una jubilación y a los 70 años ya de repente tienen un certificado de discapacidad. Y se le hace muy difícil, ¿viste? Y es importante tener información para todos. Eso quería hacer mención. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Alguna manito más? Yo, doctor, nuevamente, Romina Gallardo. ¿Se acuerda que antes le comenté sobre el equipo de apoyo patrimonial, Sí. antes de empezar esta capacitación? Yo lo que, digamos, más quiero transmitir es que muchas veces no se indaga desde el inicio de una determinación sobre los apoyos realmente que la persona prefiere, voluntariamente solicita, y creo que muchas veces inexorablemente se designa judicialmente a los apoyos, muchas veces ateniéndonos al 34 del Código Civil se hace eso, y muchas veces sobreintervenimos en situaciones vulnerando aún más los derechos de la persona que se está determinando, invalidando la voluntad desde un inicio, donde manifiestan que quiere ser su primo, su hermano, un amigo, un pariente, y muchas veces nosotros somos la barrera, tanto desde el ámbito judicial para esa persona y para todo el proceso. Eso es lo que veo yo, independientemente que también veo por otra rama, por otro lado, la vulnerabilidad a todo lo que, la judicialización a la vulnerabilidad sanitaria, por otro lado. Creo que hay varias cositas que, bueno, quería transmitir. Yo creo que en el proceso de determinación, en la entrevista vemos dos cosas. Una es esta, ¿no? Que vamos con un prejuicio en relación a quiénes tienen que ser los apoyos. Y la segunda también es la
la sobreestimación de esos apoyos. O sea, vamos por una determinación de apoyos que a lo mejor es más grande que la persona necesita. Entonces, le restringimos más actos en materia, no sé, administración de bienes, en materia de tratamiento médico, en materia laboral, en materia de voto, en materia de posibilidad de viajar, de disponer de bienes, etcétera, de los que la persona necesita. Y cuanto más necesaria es una cuestión de, no sé, una pensión derivada, por ejemplo, o el acceso a determinadas prestaciones de salud, más apoyos ponemos por el preconcepto, creo yo, de cuanto más apoyos tenga y cuanto más restricciones tenga, va a ser más difícil que el Estado o que el prestador se niegue a darme esas prestaciones, porque acá tengo una sentencia que invalida, en términos de invalidez, que invalida mucho a la persona con discapacidad, y entonces cuando yo pida prestaciones y orientaciones, me las van a dar, porque tengo una sentencia que dice que no puede disponer de actos, administrar, viajar con la cocina acompañante, afrontar tratamientos médicos. Entonces, cuando pida cosas, me la van a dar, porque acá tengo una sentencia muy invalidante en términos de autonomía. Y yo creo que ese prejuicio puede que también exista, no digo en Santa Cruz, a veces también puede darse. Y no escuchamos lo que ocurre en la entrevista en realidad. Escuchamos a la persona que está en la entrevista y no a la persona con discapacidad. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, Romina. Yo quería, mi nombre es Anaí, soy de Puerto San Julián. Yo quería también marcar que otra situación que observo es la falta o lo difícil que es realizar abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, digamos, sea salud, sea municipio, sea provincia, sea justicia. A veces parece que las peticiones deberían canalizarse cada una por su lado, y en realidad todo atraviesa a todos, digamos, no es un tema ni de salud, ni de justicia, ni del municipio. Observo que, digamos, sobre todo en el interior, exactamente, y en el interior, sobre todo, hay más limitaciones de todo tipo, ¿no? No hay equipos tan grandes como podría haber en Río Gallegos o Caleta Olivia. Entonces es más importante que la intersectorialidad se materialice. Y en eso observo muchas dificultades, muchas trabas y muy priorizando lo que a mí me corresponde y lo que no me corresponde. Me parece que en la medida que entendamos que las barreras nos tocan a todos y las barreras son nuestras y no de otros, va a ser más ágil y más posible armonizar todos tipos de procesos que se indicaba precedentemente, ¿no? Porque funcionan también a partir de eso, de que todos los operadores y todos los que integran las comunidades entiendan que nos compete a todos y no a un área determinada. Sí, porque la persona es una. Exacto. Pues vemos, la persona es una y los dispositivos de apoyo son de apoyo a esa persona. Sí, comparto. Es difícil la interseccionalidad en el abordaje de nosotros, también nos cuesta. Bueno, estamos a disposición de la JUS para colaborar en el diseño de estos ajustes de procedimiento en cada caso, en el análisis, sea a través de que nos puedan contar casos, nuestro equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, puede usar la experiencia que tenemos para sugerir, para orientar o para intervenir en un caso concreto para remover esas barreras. Así que cuenten con nosotros para eso.
Perdón, voy a hablar otra vez. Valeria, yo quisiera, en principio, agradecer su relato, su experiencia, sobre todo en primera persona, lo que significa el trato hacia las personas con discapacidad. Y a mí me parece sumamente importante y sugiero, desde un lado de sugerencia simplemente, que este tipo de capacitaciones tengan carácter obligatorio, sobre todo para autoridades, así como son las cuestiones de género y demás, porque además nos da herramientas para, desde la experiencia, desde los relatos, desde los abordajes, nos da experiencia o nos da más bien herramientas para poder tratar de una forma integral, como lo que cuenta Anaí también, las situaciones particulares de cada una de las personas, porque acá hay personas, hay vulnerabilidad, hay adultos mayores, hay personas con discapacidad y bueno, y a veces, digamos, se vulnera sin querer, a veces queriendo, la situación, o se revictimiza a una víctima, ¿no? O a alguien que necesita acceso a la justicia. Así que me parece sumamente importante y lo sugiero desde un lugar, hoy aprendí un montón, que este tipo de capacitaciones tenga un tenor obligatorio. Gracias, Valeria. Hay algunas provincias que tienen leyes, recuerdo la de Buenos Aires, pero también creo que Santa Fe, que tienen leyes provinciales que obligan a los estamentos públicos a tener capacitaciones en materia de discapacidad. Yo creo que es muy importante, sobre todo la posibilidad de que esas capacitaciones se hagan con la participación de personas con discapacidad y sus organizaciones. Ahí me pongo el gorro de 30 años de trabajo organizacional en el movimiento de personas con discapacidad, de que se hagan en conjunto con personas con discapacidad, que no es que saben más por discapacidad, eso no es verdad, pero sí que pueden transmitir vivencias, experiencias, y además si tienen conocimiento técnico mejor, como abogados, psicólogos, trabajadores sociales, en fin, gente que trabaja en el área social, en el área política, de manera que pueda esa capacitación ser diseñada e implementada por personas con discapacidad. No solamente personas con discapacidad, pero sí con la participación de ellos. Así que podemos tomar algunos ejemplos que hay en Argentina. Hay un proyecto de ley para hacerlo a nivel nacional, pero bueno, a nivel nacional es el Estado nacional, no implica las jurisdicciones provinciales. El año pasado no se había aprobado algo de Argentina Accesible en la Cámara de Diputados para que todos los Sí, pero no salió, funcionarios... justamente no tuvo la media sanción. Yo creo que fue Ah, sancionada la Cámara de Diputados, pero pero no tuvo senadores. me parece que en senadores no o al revés. Pero sí se aprobó la capacitación obligatoria. Como la ley Micaela, como la ley, bueno, como la ley ambiente también, la ley Yolanda, también en género, perdón, en ambiente también hay. Pero bueno, cada provincia después tiene que hacerlo en su territorio, porque la ley nacional no alcanza los ámbitos federales. Bueno, si les parece, Perdón, doctor, Romina. lo interrumpo un segundito. Acá Tania de la Escuela Judicial. Su equipo me dejó una encuesta para que todos los que están participando puedan responder, que es para ellos, es para el equipo del doctor. Así que yo lo que hice recién fue mandar el enlace por el chat. Algunos ya lo vieron, pero si todos pueden ingresar ahora al chat, estoy pegando el enlace, queda un formulario de Google, y bueno, eso es exclusivo de Adaju, o sea, no es una encuesta nuestra, sino que nos mandaron ellos para que ustedes puedan responder la encuesta de satisfacción en cuanto a esta charla. Gracias. Nos sirve como elemento de mejora. Y si alguien quiere algunos materiales o necesita algún apoyo en concreto, después a través de la escuela nos contacta y ayuda y orientamos y colaboramos en lo que ustedes necesiten. Es como una primera aproximación después de algunos añitos.
Doctor, yo le quería agradecer, no sé si alguien más quería hacer alguna otra pregunta, si no, díganme. No. Bueno, doctor, le quería agradecer por su enriquecedor, o sea, excelente exposición y los conocimientos brindados. La verdad que es súper enriquecedor para nosotros como operadores del servicio de justicia, al menos capacitarnos y que esto sea de manera permanente. Adhiero a lo que dijo Valeria, me parecería muy, pero muy enriquecedor, más siendo operadores del servicio de justicia, estar capacitados en discapacidad de carácter obligatorio, me parece sinceramente un aporte grandioso. Como también le decía, me parece que también en el ámbito penal, creo que capacitan desde Adajus, eso también me interesaría bastante que nos capaciten sobre el área de discapacidad. Creo que la discapacidad en contexto de encierro también está muy atrasada en cuanto al modelo de discapacidad y derechos humanos. Vemos numerosos casos, cero relevamiento por parte de los servicios penitenciarios, de las unidades de detención y demás, y un desconocimiento absoluto sobre el nuevo modelo de discapacidad. Bueno, eso sería otro tipo de capacitación que después vamos a gestionar también con el equipo que se encargará desde el lugar de ustedes, pero desde ya le quería agradecer en representación de todos los que están presentes y se conectaron, porque la verdad la convocatoria superó las expectativas, y bueno, le quería agradecer a usted y a su equipo, y también a Tania desde la escuela que me soportó y fue el eje para coordinar todo esto. A ustedes gracias y espero encontrarlos virtual o presencialmente cuando nos necesiten, porque como servidores públicos estamos a disposición de los poderes judiciales. Si también en la escuela le parece, organizamos unas tareas en materia penal, como tú decías, y bueno, si tiene alguna instancia patagónica, con las escuelas vecinas, la de Jujuy, bueno, con Tierra del Fuego trabajamos también, pero la de Chubut, perdón, quise decir, la de Chubut, también con la escuela de Neuquén, así que estamos a disposición, pensando además que las barreras también son contextuales del país, ¿no? No es lo mismo lo que le pasa a una niña en Bariloche que lo que le pasa en Misiones, así que bueno, gracias por todo y aquí a disposición del Ministerio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, adiós. Luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Doctor, acá justo estaba leyendo en el chat que decían, quizás podría el doctor aportarnos alguna jurisprudencia del tema ajuste de procedimiento. Así que si usted tiene algún material o el equipo que nos quiera hacer llegar al correo de la Defensoría de la Escuela, nosotros después podemos distribuirlos a todas las personas. Eso nos va a venir bien. Sería muy bueno. Bueno, perfecto. Bárbaro. Gracias. Igualmente al revés, si alguien necesita jurisprudencia de algún tipo o material teórico, se lo mandamos. Buenísimo. Sí. Y yo le voy a pedir, doctor, después antecedentes sobre las provincias que hicieron la capacitación de carácter obligatoria. Me interesaría tenerlo como antecedente para proponerlo. Le consigo la ley de Buenos Aires y la de Santa Fe. Se las paso. Genial, genial. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un gusto y gracias y saludos a su equipo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la escuela. Hasta luego.